Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva clase de nuestro curso de endoscopia para principiantes. En la clase de hoy, como ves, ya nos hemos puesto el traje de batalla porque nos vamos a meter directamente en la sala de endoscopia. Vamos a ver cómo se hace una gastroscopia y cuáles son las referencias anatómicas que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar esta exploración. Para empezar, vamos a compartir pantalla. Mira, esto es la posición que tiene que tener el paciente cuando le hagas una gastroscopia. Acuérdate siempre de cúbito lateral izquierdo y cogiendo el endoscopio a 20 centímetros de la boca del paciente, como ya te dijimos en las clases anteriores. Esta es la forma por defecto que tienes que utilizar para hacer una gastroscopia. Y de entrada, ¿qué referencias anatómicas tienes que tener en cuenta? Pues lo que tienes que saber es que cuando nosotros describimos una lesión en una gastroscopia, tomamos como punto de referencia la arcada dentaria, porque es la medida que podemos ver cuando estamos desde fuera manejando el endoscopio. Bien, pues la arcada dentaria sería la primera referencia anatómica que tienes que tener en cuenta. Y teniendo esto en cuenta, tienes que saber que a 15 centímetros de arcada dentaria, aproximadamente 12-15 centímetros, tienes la entrada al esófago, es decir, lo que se llama la boca de Killian y que más adelante veremos en un caso real. Pues bien, a partir de aquí es la entrada al esófago y empieza un tramo que se llama esófago proximal, que se continúa hasta la impronta del callado de la aorta. Desde la boca de Killian a la impronta del callado de la aorta tenemos lo que es el esófago proximal. Desde el callado de la aorta a 10 centímetros en sentido distal tenemos lo que es el esófago medio y ya más abajo sería esófago distal, que termina justo a nivel del cardias, de la entrada al estómago. Bien, estas serían las referencias anatómicas que tienes que tener en cuenta a la hora de explorar el esófago. ¿Y qué tienes que tener en cuenta en el estómago? Pues esto. Esta es la anatomía básica que tienes que conocer para explorar el estómago. Por un lado tienes el fundus, que sería la parte superior, la entrada, que es el cardias, que es lo que hemos dicho antes, que sería lo que también llamamos la línea Z o la transición epitelial esofagogástrica, y posteriormente tendríamos el cuerpo gástrico, que lo vas a reconocer muy bien porque tiene justo aquí una serie de pliegues muy marcados que son los pliegues de la curvadura mayor, que los veremos también más adelante en un caso práctico. Y luego tienes lo que es la curvadura menor, que es la parte opuesta, es decir, la otra cara, que ahora te diré cómo tienes que orientarte. Aquí, al final del cuerpo, tienes lo que se llama el antro, que es la parte vecina a la salida del estómago, que es el píloro. Lo vas a ver muy bien porque es una válvula redonda que da enseguida paso al siguiente tramo anatómico que tienes que conocer, que es el duodeno. El duodeno, cuyo primer tramo es el bulbo duodenal, y posteriormente nos encontramos con la segunda porción, separado lógicamente por lo que llamamos la rodilla duodenal o la primera rodilla duodenal. Ahora que lo tienes bien claro, nos vamos a ir a un caso real, a hacerle una gastroscopia a un paciente en la sala de endoscopia. Así que vámonos para allá. Ya estamos aquí en la sala de endoscopia y sin más vamos a empezar la exploración. Y aquí tienes ya lo que es la primera imagen que vas a ver. Lo que tienes en la parte de arriba es la lengua y lo que tienes en la parte de abajo de color verdoso es el mordedor, lo que llamamos el mordedor, que no es ni más ni menos que un protector para que el endoscopio no sea mordido por el paciente. De forma que de esta manera es como realizamos la exploración. Aquí tenemos la lengua y vamos avanzando siempre dejando la lengua en la parte superior de la pantalla hasta que llegamos aquí a la hipofaringe. Voy a parar la imagen porque quiero resaltarte esta figura anatómica que estoy señalándote con el puntero. Esto es la epiglotis y lo que ves aquí es la hipofaringe, lo que es la parte posterior de la faringe, la pared posterior de la faringe. Total, que el endoscopio vamos avanzándolo a través de esta parte, de la parte posterior, de la pared posterior de la faringe, hasta que llegamos a lo que llamamos el seno piriforme, que es esto de aquí. Y el seno piriforme inmediatamente nos va a dar entrada al esófago, es lo que marca la boca de Killian. Entramos directamente al esófago, ahí estamos ya dentro del esófago, y aquí es muy importante que te orientes como te dejo aquí en la pantalla, ¿vale? Es muy importante que tengas esta figura, esta imagen en la cabeza para saber dónde está la cara posterior, la cara anterior del esófago, la parte izquierda, la parte derecha. Es como un reloj que tienes que memorizar claramente. Así que volvemos a nuestro paciente con esas referencias anatómicas en la cabeza para ir explorándolo. Como hemos dicho, alcanzamos esta parte de aquí, voy a parar porque vamos muy deprisa, esta parte de aquí, que es la impronta del callado de la aorta. De aquí para abajo es esófago medio, aproximadamente 8-10 centímetros. Podríamos decir que hasta aquí aproximadamente. Hasta justo aquí, como te estoy marcando, sería el esófago medio.
y a partir de aquí para abajo es el esófago distal hasta alcanzar lo que llamamos la línea Z o la unión esófago-gástrica, que vas a ver claramente cómo se diferencian muy bien los dos epitelios. El epitelio del esófago es un epitelio rosado, como estás viendo ahí, y el epitelio del estómago es un epitelio más rojizo. Ahí se ve claramente. Arriba el esófago, abajo el estómago. Este epitelio, esta mucosa es la mucosa del cardias, en la que no nos vamos a entretener en describir los factores o los aspectos cromoendoscópicos porque eso es más avanzado. Aquí simplemente quiero que veas claramente que hay diferencias entre un epitelio y otro. Entramos en la cavidad gástrica, como vemos aquí, esto es el estómago. En la parte de la curvadura mayor tenemos estos pliegues claramente diferentes al resto del estómago que nos van a servir como referencia anatómica para describir las diferentes partes del estómago. Para que lo tengas muy claro, aquí también te voy a dejar otro esquemita que tienes que memorizar para saber cuál es la cara anterior, la cara posterior, la curvadura mayor y la curvadura menor, porque van a ser muy importantes a la hora de describir los informes. Volvemos al estómago, aquí tenemos ya el estómago y vamos a darle un poquito para atrás porque ha avanzado demasiado la imagen y quiero que veas claramente cómo vamos avanzando. Ahí está, ahí vamos avanzando y entramos en esta zona de aquí que es el antro y ese agujerito que vemos ahí es el píloro, ahí lo vas a ver muy bien. Esto que paramos aquí es el píloro. Esta mucosa de aquí es la mucosa del estómago, en este caso la mucosa antral, y directamente desde aquí nos vamos a ir a el bulbo duodenal. Pasamos esta válvula que sería el píloro y entramos en otra mucosa diferente, una mucosa con vellosidades como esta que ves aquí, que es el bulbo duodenal. Y lo que tenemos aquí al fondo es lo que describíamos como la rodilla duodenal y que nos va a dar entrada directamente a la segunda porción del duodeno, que es lo que estamos ahora mismo explorando. Ahí tienes la segunda porción duodenal, en la que ya prácticamente no vamos a poder seguir avanzando, porque la idea es que llegues a ver una imagen que es la papila, la ampolla de Vater, y eso sería el final de la gastroscopia. ¿Cómo puedes reconocer la ampolla de Vater? Pues la ampolla de Vater es exactamente así, como te dejo aquí, ese pequeño orificio. A veces es difícil de ver porque se encuentra, digamos, en la parte izquierda de la pantalla y no en todas las ocasiones consigues verla bien, pero que se te quede muy claro que la imagen típica es esta de aquí, ¿vale? Así que ya sabes claramente cómo hacer una gastroscopia o hasta dónde puedes llegar. Pero aquí no termina todo, la gastroscopia, la cavidad gástrica hay que explorarla con detalle y lo que tenemos que hacer es ponernos en esta posición, en la posición de retroflexión, que también te voy a ir dejando, como has podido ver a lo largo del vídeo, te voy a ir dejando esquemas de cómo tienes que ir colocando el tubo para que te vayas orientando. Esta es la posición de retroflexión, que es la que nos ayuda a ver la parte del fundus, que es esta de aquí que te señalo, la región subcardial, que es esta de aquí, que es la que coincide con la región de la curvadura menor en su parte superior, y esta zona de aquí que es el ángulo de His. Esto es lo que va a marcar claramente la presencia o no de una hernia de hiato y es muy importante a la hora de describir pacientes con enfermedad por reflujo, porque este ángulo de His a veces no está conservado y eso es lo que origina que los pacientes puedan tener reflujo sin necesidad de tener una hernia de hiato. Por cierto, la hernia de hiato se describe en función de la posición de la línea Z, pero eso ya lo describiremos en otros vídeos porque es cuestión un poquito más avanzada. Así que nada más, espero que nos veamos en el siguiente vídeo. ¡Chao!